La radiación es la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética, mayor será su energía. Las ondas o radiaciones electromagnéticas se pueden clasificar en ionizantes, que son aquellas que tienen energía suficiente para producir la ionización de los átomos de la materia que atraviesan, y no ionizantes, que no tienen suficiente energía para romper los enlaces de los átomos y producir la ionización. Las alteraciones producidas pueden ser más o menos graves según la dosis de radiación recibida. Cuando la dosis de radiación supera determinados niveles, puede tener efectos agudos en la salud, afectando el funcionamiento de órganos y tejidos. Para desarrollar este punto elegimos la miniserie Chernobyl, que dramatiza la historia del desastre de la planta nuclear de Chernobyl, narrando la historia de las personas que causaron el desastre y de quienes respondieron al mismo. Debido a la falla en una prueba de control de seguridad y la negligencia de los operarios, el reactor RMBK-4 de la central nuclear explotó, dejando el núcleo del reactor expuesto. El núcleo era una fuente de radiación ionizante de origen artificial, capaz de emitir radiación equivalente a 2 bombas atómicas por hora. Para realizar la investigación del accidente nuclear y tomar medidas de seguridad inmediatas, el Comité Central creó un grupo de investigación. Los integrantes eran el vicepresidente de ministros y director de energía, el director jefe de Instituto de Energía Atómica y una física. Para la investigación del accidente se cuestionaron los siguientes puntos. En el momento del accidente se encontraba trabajando el turno noche de la central, compuesto por 5 operarios en la sala de control, 1 operario en la sala del reactor y 2 operarios en la sala de bombas. Además, estaban las personas que se encontraban en la planta, que no pertenecían al sector del reactor 4. Para realizar la prueba, los encargados estaban en los paneles de control y los equipos que se estaban utilizando eran las bombas de agua para refrigerar el núcleo y las barras de control. El dispositivo de seguridad del reactor es un botón llamado AZ5, que al presionarlo se bajan todas las barreras de control en el reactor, haciendo que éste se apague. En el momento en que los operarios pulsaron el botón AZ5, se produjo la explosión del reactor, dejando el núcleo a la intemperie. Algunas evidencias físicas importantes era que la radiación medida era altísima y que se encontraron partes de grafito esparcidas por toda la central, el cual es un compuesto que se encuentra solo en las barras de control del núcleo. En la serie, la física es la encargada de realizar las preguntas a los operarios de la sala de control que estaban presentes esa noche para obtener información. Interrogó al jefe senior de seguridad del reactor, al ingeniero jefe adjunto o supervisor y al ingeniero de la sala de control. Todos ellos afirmaron que en el momento que apretaron el botón AZ5, el reactor explotó. Para obtener información técnica, la física se dirigió a la biblioteca de la Universidad de Moscú y pidió ver un archivo de estado sobre manejo de los reactores RMBK en condiciones extremas, y se encontró que los autores habían sido censurados, al igual que 2 páginas de este documento. Pero se habían olvidado de censurar el índice, el cual decía que estas páginas que faltaban trataban el coeficiente de vacío positivo y el botón AZ5. Con esta información se llegó a la conclusión de que al ver las partes de grafito esparcidas por toda la central y notar que la dosis que se había medido era altísima, el núcleo estaba expuesto, y que el fuego que se veía no era de un simple incendio del techo provocado por la explosión de un tanque de control como se había dicho, sino que era el mismo núcleo del reactor fusionándose. Pero lo que no se podía explicar era por qué el reactor había explotado, ya que era improbable que pase. Además, se tenía la certeza testimonial de las personas que estuvieron esa noche que se había pulsado el botón AZ5. Este botón servía para apagar la central en caso de peligro, pero por alguna razón, en vez de apagarla, hizo que el reactor explotara. Tarea. Se estaba utilizando un procedimiento de trabajo seguro. El procedimiento era claro, se simulaba un apagón, por lo que había que bajar la potencia de la planta de 3200 MW a 1600 MW en una etapa, y de inmediato en una segunda etapa de 1600 MW a 700 MW para realizar la prueba de control de seguridad. ¿Cambiaron las condiciones para que el procedimiento normal se tornara inseguro? Al terminar la primera etapa del procedimiento, la central recibió la orden de que no se podía bajar más la potencia de la planta hasta dentro de 10 horas. La prueba tendría que haber sido cancelada, ya que pasadas esas 10 horas y al estar operando a media potencia, las condiciones del reactor para realizarla no eran estables, ya que se envenenaba el núcleo por presencia de xenón. De igual manera, se continuó con la prueba. ¿Estaban disponibles las herramientas y materiales adecuados? Los paneles de control funcionaban bien, las bombas y los dispositivos de seguridad también. ¿Fueron utilizados? Fueron utilizados los equipos y también las barras de control. Material. ¿Hubo una falla en el equipo? El reactor 4 de la central nuclear explotó dejando el núcleo expuesto. ¿Qué causó la falla? La activación de las barras de control al pulsar el botón AZ5. ¿Estaba la máquina diseñada de manera deficiente? Las barras de control tenían un diseño ineficiente, ya que estas eran de boro, que servían para bajar la radioactividad, pero las puntas de grafito, que ayudaban a desplazar mejor el agua, al entrar en contacto con el núcleo, en vez de bajar la radioactividad, la aumentaba. ¿Hubo sustancias nocivas involucradas? El núcleo estaba envenenado por xenón.
Dentro de las reacciones que se producen en el núcleo se genera xenón, y este no es un problema cuando la planta está operando a plena potencia porque lo quema en su totalidad. Pero como la planta había estado 10 horas operando a media potencia, este xenón no había sido quemado. ¿Fueron claramente identificadas? No. ¿Interfirió en alguna manera en la materia prima? El grafito en las puntas de la barra cambió las propiedades del dispositivo de seguridad. ¿Debió haber sido utilizado el equipo de protección personal? Frente a este accidente, ninguna protección hubiera salvado a los operarios de recibir una dosis muy alta. Análisis del medio ambiente. Se observa el efecto Cherenkov. Este efecto es debido a una radiación de tipo electromagnético producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un determinado medio a velocidades superior a la velocidad de la fase de la luz en ese medio. En la miniserie se ve como el aire brilla. Esto era una prueba que se estaba en presencia de radiación iónica y a su vez también las personas notaban un sabor a metal. Personas. ¿Había trabajadores con experiencia en el trabajo que se estaba realizando? Todos los operarios tenían experiencia en su puesto de trabajo, menos el señor de seguridad del reactor, que apenas tenía 4 meses en su puesto. ¿Estaban ellos adecuadamente capacitados? Si bien todos los involucrados en la prueba tenían el título de ingeniero nuclear, ninguno de ellos estaba capacitado para realizar la prueba, ya que no contaban con la capacitación y no conocían de su existencia. Por otro lado, las instrucciones del manual de usuario que se les dio y se les dijo que usaran estaban tachadas. ¿Pueden ellos físicamente realizar el trabajo? Estaban todos en condiciones físicas de realizar la prueba, sin embargo se veía un nerviosismo ya que no sabían lo que estaban realizando. Dirección de la empresa. ¿Había supervisión adecuada? Si bien los altos directivos no estaban presentes en la prueba, en la serie se observa que el responsable de la prueba, el ingeniero jefe adjunto, no supervisaba la acción de los operarios. ¿Había trabajadores capacitados haciendo el trabajo? El ingeniero jefe de la planta tenía el título de ingeniero nuclear. ¿Se habían identificado previamente los riesgos? Mediante el documento de estado sobre el manejo de reactores RBMK en condiciones extremas que se había hallado, se exponía que en Leningrado se había producido un accidente por el deterioro de uno de los canales de combustible, y que los operarios cuando apretaron el botón AZ5 en vez de apagar la central, aumentó su energía un instante. Cuando un reactor RMBK funciona a poca potencia es muy inestable, debido a que hay un cambio de la reactividad, el cual, en circunstancias normales, es compensado por las barras de control. Como la industria nuclear no podía ser discutida, la KGB clasificó este documento como secreto de Estado, impidiendo que se conozca esta falla. ¿Se habían desarrollado procedimientos para superarlos? No se habían desarrollado procedimientos para superar estos riesgos. ¿Fueron corregidas las condiciones inseguras? En el caso estudiado, el equipo quedó totalmente destruido, pero gracias a este descubrimiento, los 16 reactores RMBK que operaban en toda la Unión Soviética rediseñaron las barras de control, ya que su diseño con grafito fue para abaratar los costos de las centrales. Mediante el análisis del caso elegido, se puede construir un árbol de causas partiendo del último suceso y mostrando sus antecedentes inmediatos. Con toda la información del accidente, se concluye que fue causado por la combinación de un acto inseguro y condiciones de inseguridad. La miniserie muestra 2 puntos fundamentales de errores humanos. El primero es la falta de experiencia y conocimiento de los operarios responsables de realizar la prueba. Y la otra, la negligencia de los supervisores de esta, ya que realizaron la prueba bajo condiciones inestables del reactor, violando todo reglamento de seguridad existente. La condición insegura se debió al deficiente diseño de las barras controladoras, la cual es una circunstancia externa a los accidentados, ya que los operarios de la planta no contaban con esa información a la hora de realizar la prueba de control de seguridad. Además, el gobierno ruso es responsable de este accidente, ya que tenía conocimiento de estas fallas, pero no hizo nada por arreglar el defecto de las barras. Considerando que es muy poco probable de que ocurra un accidente en una central nuclear y la consecuencia de este es alta, si miramos la matriz de riesgo, observamos que este se clasifica como alto. Sin embargo, como el caso que estamos analizando es extremo, mediante un criterio propio, podemos clasificar el riesgo como crítico. Gestión de la seguridad e higiene. Medidas de seguridad tomadas en Chernóbil. Para evitar que el viento transportara las partículas radioactivas por todo el continente y que la lluvia haga que éstas caigan sobre la población, animales y cosechas, se propuso arrojar arena sobre el núcleo para asfixiarlo y eliminar el incendio. Evitar que el núcleo fusionado llegue a los tanques de agua de reserva de la planta que se encontraban debajo de este. Si bien la primera medida era efectiva en cuanto a apagar el incendio, esta producía que el núcleo aumente su temperatura y derrita la plataforma de concreto que se encontraba debajo de ella. Los tanques de agua estaban debajo de la plataforma,
por lo que si el núcleo fundido entraba en contacto con los tanques, evaporaría el agua instantáneamente y se produciría una explosión térmica que pondría en riesgo los 3 reactores restantes que no estaban dañados. Se tuvo que drenar los tanques manualmente mediante las bombas de la planta. Una vez solucionado el tema de los tanques de agua, surgió un problema respecto a si el núcleo pasaba a la plataforma de concreto y contaminaba las napas de agua. Es por esto que se propuso instalar un intercambiador de calor a base de nitrógeno líquido debajo del núcleo. Para la instalación se necesitaron mineros que se encargaran de realizar el túnel desde afuera de la planta hasta el núcleo del reactor. Debido a la enorme cantidad de residuos radioactivos y contaminación diseminada sobre la zona, se recomendó que toda la ciudad sea evacuada y que todos los animales que hayan sobrevivido, salvajes o domésticos, sean sacrificados, para prevenir la propagación de la radiación y la enfermedad. El área circundante más inmediata de Chernóbil, toda roca, todo árbol y el propio suelo habrá absorbido cantidades nocivas de radionúclidos que serán arrastrados por la lluvia y el viento si se dejan expuestos, por lo que se recomendó talar los bosques enteros, levantar la capa superior de la tierra y enterrarla debajo de la misma. Construir una estructura de contención alrededor de la propia central. Para esto fue necesario que personas humanas realicen la labor de arrojar los pedazos de grafito que habían quedado en los techos de la planta nuclear al núcleo. Pastillas de yodo estable para que la tiroides no absorba la radiación. La duración para realizar todas estas medidas fue de 3 años y se requirió un total de 750.000 personas aproximadamente entre médicos e ingenieros estructurales. Efectos en la salud de la radiación de Chernóbil. Para los que estuvieron expuestos a la radiación ionizante directamente, esta destruyó la estructura celular. Le salieron ampollas rojas en la piel que luego se volvieron negras. A esto le siguió un periodo de latencia de 1 o 2 días, donde los efectos inmediatos remiten y el paciente parece estar recuperado. Luego, la médula ósea se muere, el sistema inmune falla, los órganos y tejidos blandos empiezan a descompensarse, las venas y arterias parecen un colador, y por último, en 2 o 3 semanas se produce la muerte. Para los que recibieron una dosis constante pero no directa, se produce un daño en el ADN, cáncer o anemia plástica. También se observan en la serie síntomas como náuseas, quemaduras por radiación, caída de cabello y pérdidas de embarazo. Si bien en la serie no se muestra un marco normativo, a nivel nacional existe la Ley Nacional de la Actividad Nuclear número 24.804, que regula la seguridad de los trabajadores expuestos a la radiación ionizante e instituye los requisitos que toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear deberá cumplir. Además, la Ley de Actividad Nuclear número 26.566 establece las actividades declaradas de interés nacional. En lo que respecta a nivel internacional, existen diferentes organismos con el fin de regular estas actividades. Uno de ellos es el Organismo Internacional de Energía Atómica.